Ya, entonces voy a compartir la pantalla para que puedan ver. Ya, entonces, listo, perfecto. ¿Me confirman por favor si se puede ver la pantalla? Sí, doctor, se ve. Ya, entonces la unidad 2 prácticamente, como ya hemos manejado la unidad uno, que era la introducción a la parte de lo que es el triaje, y ahora vamos a ver lo que es la muerte súbita, ¿no?, en el adulto, y la resucitación cardiopulmonar, ¿no? Entonces, como verán, la muerte súbita, ¿no?, como definición es la muerte en aparente estado de salud, ¿no? Paciente que puede ingresar en sala de emergencia, ¿no?, esperando una atención, ¿no?, en el triaje, esperando el famoso triaje, y puede presentar el cese de la función cardiovascular, ¿no? Entonces, por eso que la muerte súbita en adultos, como verán aquí, el grupo de riesgo para muerte súbita cardíaca, ¿no?, la población general con factores de riesgo para cardiopatía isquémica son aquellas que tienen hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes mellitus, obesidad. Entonces, este tipo de pacientes son los que tienen mayor riesgo de presentar un tipo de alteración como la muerte súbita, ¿no? Paciente hipertenso, tabáquico, diabético son los principales factores o el primer grupo de riesgo frente a la muerte súbita, ¿no?, al cese de las funciones. Ya como verán ahí, los pacientes en grupo 2, ¿no?, y en el grupo 3 son también pacientes, pero que tienen un factor de riesgo adquirido, ¿no?, ya sea por un daño estructural o alguna alteración en la funcionalidad neuronal, ¿no?, como un efecto arritmogénico primario, ¿no?, un síndrome de Brugada, un QT largo, ¿no?, un QT corto, o un síndrome de Wolff-Parkinson-White, en el cual ya estos pacientes, ¿no?, de todos estos pacientes, podemos decir que aquellos pacientes hipertensos, cardiópatas, diabéticos y con un antecedente de una cardiopatía isquémica son aquellos que son los que tienen mayor riesgo de presentarse como una muerte súbita. Entonces, ojo con estos datos que son muy importantes desde el 2015, ¿no? Pues para esto, miren, prácticamente la cardiopatía estructural y las canalopatías son las que más nos van a jugar en contra, ¿no? Entonces prácticamente ahí es donde los mecanismos responsables de algún tipo de arritmia letal o maligna, ¿no?, van a hacer de que haya una disparadora de hidroelectrolíticos, como por ejemplo una alteración en el potasio, en el magnesio, en el calcio, ¿no? Las anormalidades de los canales iónicos van a presentarnos todo este tipo de alteraciones como las arritmias letales, una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular, ¿no?, pero sin pulso, ¿no?, o la sistolia o la actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Entonces todos estos factores, ¿no?, que predisponen a la muerte súbita, desde un incremento en el tono simpático, ¿no?, alteración de las presiones telediastólicas, ¿no?, por un daño estructural, o algún tipo de, incluso en la parte respiratoria, ¿no?, algún tipo de hipoxia o acidosis que nos puede llevar, incluso las drogas, a un paro cardíaco súbito. Entonces miren que todos estos factores de riesgo que ustedes ya lo han visto, ¿no?, ya han tenido por experiencia ver que cualquiera de estos pacientes puede generar un paro, ¿no?, pero las de mayor frecuencia son aquellos pacientes cardiópatas que tienen una alteración, diabéticos, hipertensos, ¿no? Entonces, que muy bien tenemos que saber en el manejo. Y miren esto, ¿no?, este cuadrito que es muy interesante dentro de la muerte súbita, ¿no? Pues miren que el tiempo es un escenario muy importante, ¿no? Miren que aquí en este eje horizontal vemos el eje de tiempo en minutos, ¿no?, desde la activación, ¿no?, en el escenario hasta la sobrevida. Entonces he hecho un análisis en esta revista, ¿no?, mexicana del 2015, y miren que desde allí, esto del AJA hasta el 2020, miren que la sobrevida, ¿no?, frente a un paro cardiorrespiratorio, ¿no?, si se tarda minutos, la mortalidad es mitad de sobrevida, ¿no?, si es que es un ritmo desfibrilado.
Pero si es una desfibrilación tardía, ¿no? Va reduciendo la sobrevida, ¿no? Miren que acá un ritmo de una taquicardia o una fibrilación ventricular, la desfibrilación se hace después de los 4 o 6 minutos, la sobrevida empieza a disminuir, ¿no? Y obviamente la decisión muy tardía, que prácticamente, miren cuánto se tarda, más de 8 minutos llegando a 10, es casi nula, ¿no? Entonces, miren que por eso el tiempo en este algoritmo se ha hecho para identificar el tipo de ritmo que tenemos que manejar. Y esto está demostrado científicamente. Mientras más tiempo de espera para monitorizar el tipo de ritmo, más riesgo de fallecimiento, la supervivencia disminuye, no por este tiempo. Miren que la mitad de los pacientes se pueden salvar cuando hay una RCP y una desfibrilación temprana, ¿no? Cuando identificamos el ritmo adecuado, ¿no? Y manejarlas por estas guías, prácticamente podemos sobrevivir en la mitad de estos pacientes, ¿no? Entonces, de eso es la importancia que el monitoreo se debe de hacer inmediatamente frente a qué tipo de paro estamos, ¿no? Entonces, miren ustedes, esto ya lo deben conocer, prácticamente son las guías mundiales, ¿no? Ya sea la AHA o la European Session Council, ¿no? Que prácticamente son sociedades internacionales, tanto europeas como americanas, ¿no? Aquí dentro de la ILCOR, igual que es un consenso internacional latinoamericano, ¿no? Y también el manejo del dolor entonces prácticamente estos buscan unificar los criterios, ¿no? Universales para la RCP. Entonces ya, bueno, en otros países como México, en algunos países como Ecuador, Argentina, la RCP se le empieza a practicar desde la parte, en este caso sería, no es preparatoria, en este caso pues desde la parte de la promoción, prepromoción, tienen que salir con esas actitudes, ¿no? Entonces en ciertos países como México ya tienen esa como decir, una materia añadida a su pensum del futuro bachiller, ¿no? Entonces miren que desde ese punto de vista ya están más avanzados, ¿no? En esta parte del manejo del RCP, ¿no? No es unitario, ¿no? Esto es público al final de cuentas. Entonces, ¿cuáles deben ser las prioridades durante la resucitación o el paro cardíaco? Reconocer precozmente la víctima, o sea, para eso tengo que definir qué es un paro, ¿no? Tengo que reconocer cuándo un paciente está en paro, cuándo no está en paro, ¿no? Priorizar las compresiones torácicas inmediatas, ¿no? Restablecer la respiración, ¿no? Y la circulación espontánea, ¿no? Y preservar la función de órganos vitales, ¿no? Como cerebro, corazón, riñón, y hacer lo más antes posible, si es que es un ritmo desfibrilable frente a una taquicardia o una fibrilación ventricular, ¿no? Y por último, brindar una atención post parada cardíaca. Este es el circuito en el cual tiene las prioridades como tal, ¿no? No acaba acá, no sale un paciente después del paro y después ya no, le pasaremos a piso, ¿no? No, ese paciente tiene que ir a cuidados intermedios intensivos, porque ese paciente puede volver a hacer paro, puede presentar un síndrome de postparada cardíaca que es más letal, ¿no? Entonces todo paciente va a cuidados intensivos, intermedios, mínimos, ¿no? Porque ese paciente puede presentar paro hasta que se conozca la causa, ¿no? Entonces miren lo importante, según las guías ILCOR, que es cada uno de las de conocer a la víctima del paro, priorizar las compresiones torácicas efectivas, restablecer la circulación espontánea y preservar los órganos y obviamente hacer la desfibrilación en cuanto se conozcamos, ¿no? Entonces, al final ustedes ya conocen, ¿no?, la cadena de supervivencia que prácticamente se activa frente al reconocimiento, ¿no? Y la activación de emergencia, ¿no? En eso hablábamos lo que la anterior unidad sobre lo que es la respuesta rápida, ¿no? El sistema de respuesta rápida que tienen que identificar y obviamente hacer la primera RCP de calidad inmediata, ¿no? Y vamos a ver cuál no es una RCP de alta calidad o de compresiones efectivas, ¿no? Y miren, después viene la desfibrilación, ¿no? Ni siquiera viene la parte diaria, aquí viene desfibrilación rápida, si es que lo amerita, ¿no?
y posteriormente obviamente este se va a un, en este caso es de carácter extrahospitalario, se se va a trasladar inmediatamente a un centro para un soporte vital avanzado y obviamente los cuidados postparentales. Esa es la cadena de supervivencia, ¿no? Que prácticamente ustedes tienen que conocerla, ¿no? Y si es necesario asegurar la escena, cómo se debe manejar la vía aérea, quién debe manejar la vía aérea y tengo un DEA disponible. Son estas preguntas a las cuales nos tenemos que afrontar, ¿no? ¿Es necesario asegurar la escena? ¿Qué dicen, colegas? ¿Es necesario o no? Sí, doctor, para que tampoco nos encontremos nosotros en peligro. Sí, exacto, ¿no? Me imaginen, ustedes están de guardia como médicos de emergencia, de turno, y les dicen, no, hay un paciente o hay un incendio, hay personas que están ahí en tal zona, tantos. Entonces ustedes van con la ambulancia y obviamente tienen que ir con todo el equipo. No sé si el libro de la AMLS lo pudieron consultar. ¿Sí o no? Les mandé en el grupo de WhatsApp, ¿no? Uno de sus compañeros también lo dejó. Eso va a estar seguramente hasta el día de mañana o pasado. Si quieren lo pueden, eso es la MLS, ¿no? Es el soporte de vida, ¿no? Médico avanzado. Allí tiene los algoritmos bien claros, cómo la persona tiene que ir preparada y identificar a la víctima. Pero antes de identificar tiene que ver el escenario, si no es riesgoso para él o para el paciente. Y obviamente alejar de todo eso y después hacer todas las maniobras respecto a lo que es el manejo del soporte. Ese es el famoso libro de la AMLS. ¿Alguien lo ha fotocopiado o piensa fotocopiarse? Les dejé el libro original por si acaso en la... Mañana, doctora, ya no hemos podido. Ah, ya por el paro, ¿no? Sí, doctor. Supongo, ¿no? Pero ya. Eh, si quieren, o sea, ya allí tienen igual la presentación. Les dejé, ¿no? A ver, creo que alguien más quiere ingresar. Esto vamos a un poquito esto. Ya. Les dejé en la fotocopiadora la dirección, todo, ¿no? Está ahí. Seguramente ustedes lo deben conocer, pero igual el que no lo conoce lo puede hacer por el Google Maps, ¿no? Y allí lo pueden encontrar. Entonces miren que desde allí esa guía de la AMLS, que se hace un curso igual, ¿no? Obviamente avalado por la AJA, ¿no? Que es un curso que prácticamente allí se le entrena cómo debe de ir al médico, ¿no? Obviamente en la atención extrahospitalaria, cómo se conoce a un paciente intoxicado, traumatizado, ¿no? Un embarazo, entonces qué medicamentos tiene que llevar en su botiquín. Entonces prácticamente es una guía en el cual también se va a disponer, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿no? Asegurar la cena, obviamente el manejo de la vía aérea se debe de realizar, pero obviamente con los diferentes dispositivos supraglóticos, ¿no? Que se puede realizar, y obviamente el que tiene mayor experiencia en el manejo de la vía aérea pues lo tiene que hacer, ¿no? En este caso, si es que nos encontramos en un hospital, ¿no? En un hospital donde contamos con tal vez un anestesiólogo o un intensivista, entonces, o es que aquel persona que está entrenado en el manejo de la vía aérea, pues lo debe de realizar, ¿no? Y obviamente ustedes tienen que ya estar entrenados en el manejo de la vía aérea para la intubación, el reconocimiento de las palas, para poder realizar este tipo de atención, ¿no? Y obviamente el DEA, que es el desfibrilador eh, automatizado, ¿no? Si está disponible, ¿no? No tienen en muchos centros el famoso DEA, ¿no? Prácticamente sí se cuenta con el desfibrilador, ¿no? Pero el DEA es un parche así, ¿no? Se pone y alguna vez lo han visto. ¿Alguien de ustedes ha podido ver algún DEA en algún centro hospitalario? ¿Nadie, colegas? Sí, doctor. Ya. Entonces eso mañana igual lo vamos a repasar, lo vamos a hacer en forma. Tenemos algunos modelos caseros para que aquellos, ¿no? El DEA, pero no es tan disponible porque obviamente es un recurso que es desechable, ¿no? Entonces, lo que sí encontramos son el desfibrilador, que lo vamos a ver el día de mañana, ¿no?
Entonces el RCP solo con las manos, sí, ¿no? Como dicen ahí en la cadena de supervivencia, sí se puede hacer hasta que se consiga el equipo necesario. Obviamente la alerta tiene que ser inmediata, ¿no? Si, si disponemos de dispositivos de barrera o hay una RCP guiada por teléfono o algún golpe precordial, etcétera, ¿no? Que lo vamos a ir aclarando durante la charla. Entonces miren que prácticamente la cadena de supervivencia, en este caso esta es la cadena extrahospitalaria, ¿no? Permítanme unos momentos, están queriendo ingresar. Ya, entonces esta es la cadena de supervivencia extrahospitalaria, pero también hay otra cadena que esto es la intrahospitalaria, ¿no? Entonces miren cuánto varía, no mucho, ¿no? Prácticamente acá es la vigilancia, ¿no? Que ustedes hemos dicho, el equipo de respuesta rápida debe de informar a todo su equipo que va a ser de guardia y va a estar pendiente frente a un centro hospitalario, ¿no? Entonces la vigilancia y la prevención, mientras ustedes están atendiendo en emergencias, también el personal que se encuentra a cargo de ustedes tiene que ir a vigilar esos signos y síntomas, ¿no? Que posiblemente nos pueden sospechar de que un paciente está queriendo entrar en un posible paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y obviamente tiene que haber un sistema de alerta, ¿no? Y a todo esto se continúa con las mismas compresiones, ¿no? Esto lo vamos a... Ya. Se tiene que continuar con las mismas compresiones, ¿no? Y obviamente el uso del desfibrilador en forma rápida, ¿no? Y para esto, ¿no? Igual hay preguntas, ¿no? ¿El RCP fue presenciado? ¿Sí o no? ¿No? Ahí es donde uno de ustedes viene, ¿quién ha visto el paro? ¿Cómo ha entrado? ¿Estaba, desde qué momento está inconsciente? ¿Cuándo entró el paro? ¿Cuántos minutos? ¿No? Aquí hay un término que les dije siempre, ¿no? Bueno, les he comentado la anterior vez, tiempo cerebro. Mientras más tiempo esté el paciente con hipoxemia, o sea, en este caso, obviamente el oxígeno no va a llegar porque no hay una bomba que esté haciendo llegar el oxígeno, el cerebro se va deteriorando, ¿no? Puede traer edema cerebral, el ciclo de glutamato, ¿no? Por la hipoxia cerebral que está presentando ese paciente, ¿no? Entonces, lo primero que ese paro cardiorrespiratorio fue presenciado, sí o no. Dispongo de bioseguridad, ¿no? Frente al, por ejemplo, en el hecho del COVID, ¿no? Entonces, si es que es tal vez un paciente con una enfermedad infecciosa transmisible también, ¿no? Obviamente, todo lugar, ¿no? Toda sala de infectología tiene su equipo de bioseguridad y tiene su material, ¿no? Frente a una receta, ¿no? Y existe en este caso el equipo de respuesta rápida frente al, como el código azul, ¿no? Si es que es respuesta, pues tenemos de activarla, ¿no? Si es código azul o si es que es un centro hospitalario, pues avisar a todo el equipo, ¿no? Si es que no se cuenta con un código. La caja de paro, obviamente esto es muy importante, colegas, ¿no? La caja de paro ustedes tienen que revisar la caja de paro porque muchas veces se ha visto que no se cuenta con todo el material y ahí cuando hay un paro realmente no saben, están, ay, no hay tubo, que no hay, que el laringo no tiene pilas, ¿no? Y obviamente la caja de manejo de la vía aérea también se tiene que saber. Entonces, lo segundo es la disposición del ecógrafo, ¿no? Muchas veces acá no está todavía ya dentro del manejo así de la AJA, ¿no? Pero el ecógrafo se está haciendo parte fundamental en el diagnóstico de un paro cardíaco, más que todo para la pseudoactividad eléctrica sin pulso. Porque por más que comprimas, por ejemplo, un neumotórax o un taponamiento cardíaco, por más que comprimas, hagas bien los pasos, pero si ese paciente no lo descomprimes, difícil que salga, ¿no? Difícil que estés frente a un neumotórax a tensión y sigas comprimiendo, no va a salir de paro. Peor en un taponamiento cardíaco. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en esos casos? El ecógrafo, mientras se hace las dos ventilaciones, se puede hacer la visualización mediante el ecógrafo, mediante una ventana subxifoidea o insonando lo que es las partes pulmonares para buscar algún tipo de patrón que nos señale
de que ese paciente está con un taponamiento cardíaco o con un neumotórax, ¿no? Entonces, si está con un neumotórax, ya listo, ahí poner tubo o hacer el drenaje pericárdico frente a un taponamiento cardíaco. Entonces, es por eso que recientemente, ¿no? Esperemos que ya muy pronto también el ecógrafo esté a la vista dentro del manejo del algoritmo del manejo de la RC. Pero al momento no. Pero hay algunas guías que ya lo están teniendo en cuenta como un coadyuvante más para la identificación de esos dos tipos de paro cardiorrespiratorio. Existe una unidad de terapia intensiva, ¿no? Para el manejo del síndrome postparada cardíaca, sí o no. Si lo sacan, ese paciente tiene que ir a terapia intensiva. Por más que diga, sí, no sé, o sea, si has recuperado un Glasgow 15/15, lo que sea, ese paciente tiene que ir por lo menos ahí hasta 24, hasta 48 horas en monitoreo. Porque un paro, sacar a un paciente de paro no es cualquier cosa. Y hay un error que igual hemos visto más que todo cuando hacen paro en el piso y vamos a hacer paro, sí, pero ¿qué ha pasado? Es que no ha hecho paro de emergencia, ¿sí? ¿Por qué no lo han subido a UTI? No, es que estaba en piso, estaba estable, ya estaba, incluso ya quería comer y no, ese paciente, su cerebro todavía tarda porque tienen ciclos de glutamato, se genera estrés oxidativo porque un paro es una hipoxemia severa, ¿no? Entonces, y obviamente hay un dilema ético en esta parte, ¿no? Que dicen los voluntarios anticipadas, ¿no? Cuando es un paciente en paro, a veces dicen, no, ya no, el familiar, no me quiero que me lo toquen, se hace paro, ahí nomás, ya no quiero que le lastimen, no quiero que le hagan ya nada, ¿no? Entonces ahí entra las voluntades anticipadas, que hemos mencionado, ¿no? En la anterior clase, por ejemplo, como la limitación de esfuerzo terapéutico, ¿no? Consentimiento, donde él indique que no se realice ningún acto invasivo o de rescate frente si es que presenta algún paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y eso es muy frecuente igual en unidades de cuidados intensivos, donde el familiar no quiere, o sea, se dice, no, si entra en paro, ya no lo toquen, ya, entonces esos son voluntades anticipadas, incluso tal vez alguna voluntad anticipada del propio paciente. Vienen, el familiar dice, no, es que él decía, si hago ya no me toquen, me van a hacer sufrir, es que es su voluntad de él, quiere que se cumpla así. Allá, entonces se hace siempre firmar un consentimiento como el de limitación de esfuerzo terapéutico, ¿no? Que firma y obviamente tenga el consentimiento del paciente, del familiar, ¿no? Que ha sufrido. Entonces, ¿cómo se conoce un paciente con paro cardiorrespiratorio? Prácticamente, ¿no? Paciente que está inconsciente, ¿no? Con respiración ausente o anormal, ¿no? En este caso, esto es lo que nos dice según la guía, ¿no? Que se debe de alertar al servicio de emergencia y se inicia 30 compresiones torácicas, ¿no? Con 2 ventilaciones de rescate, 32, ¿no? En cuanto llegue el día, se debe de hacer, obviamente, qué es lo que se va a hacer, si es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Entonces, para reconocer el paro SRS, hemos hablado que hay una triada, ¿no? No responde, no respira o respira irregularmente y no existe pulso, y el pulso carotidio, ¿no? Entonces, la evaluación del pulso en el 62% de los casos puede no ser detectada correctamente a nivel central y periférico, incluso por personal entrenado, ¿no? Entonces, lo que más se recomienda es hacer la verificación del pulso carotidio, ¿no? En estos casos. Entonces, ya aquí, ¿cómo reconocer una persona en paro? Ya hemos mencionado, ¿no? Que cumple esa triada, no responde, no respira o respira regularmente y no existe pulso, ¿no? Entonces, prácticamente ahí es donde ya decimos paciente en paro, ¿no? Y empezamos con las compresiones, ¿no? 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿no? Obviamente activando el sistema de emergencias y pedimos que traigan en la caja de paro, ¿no? O si es que se dispone del famoso DEA, ¿no? Que en este caso hacemos las compresiones verificando el pulso, no hay pulso, no respira, no responde o respira irregularmente. Entonces a todo este ciclo prácticamente, ¿no? Con esa triada que hemos mencionado, se activa, ¿no? Prácticamente, y se activa, una vez que se activa, el desfibrilador tiene que correr, ¿no? Mientras nosotros hacemos el inicio de las compresiones, ¿no? 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿no? Entonces, no realizar la ventilación de rescate no ha sido como que algo que es realmente innecesario, no.
La ventilación es que no son necesarias durante el paro cardiorrespiratorio. En este caso las compresiones son las que más nos va a ayudar, ¿no? Mientras si no se puede intubar o sea, no se puede hacer las ventilaciones con presión positiva, se puede acercar el oxígeno de máscara, ¿no? Máscara oral, se puede poner mientras se llega a recurrir, por ejemplo, la bolsa de reservorio para hacer las ventilaciones con el ambú, ¿no? Entonces es mucho tener en cuenta que hacen más hincapié en la parte de las compresiones, ¿no? Ya del soporte vital avanzado, no, prácticamente una vez realizando las 30 compresiones y 2 ventilaciones, allí es donde se empieza. Una vez que llega prácticamente el desfibrilador, ¿no? Ahí tenemos que evaluar el ritmo. Ahí ya pasamos a la parte avanzada, porque eso es avanzado, ¿no? El manejo del desfibrilador, no entre el RCP básico. El RCP básico acaba 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, identificar un paciente en paro, 30 compresiones, 2 ventilaciones, hasta ahí acaba el básico, ¿no? Pero la más sabia es cuando entra el desfibrilador. ¿Quién maneja el desfibrilador, no? Entonces la evaluación del ritmo, ¿no? ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? En que la fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, pero sin pulso. Tomar en cuenta, miren que en la misma guía lo ponen en mayúscula, porque hay casos donde dicen, el paciente está en paro, vamos, mira, está con fibrilación ventricular, le están dando RCP, y voy y hay pulso, y el paciente sí está inconsciente, ¿no? Pero hay pulso, y digo, no, pero está en taquicardia, está en paro, y si lo quieren desfibrilar, ¿no? Entonces es muy importante que tiene que ser impulso. Y ahí te dice, ¿no? Administrar lo más antes posible lo que es la desfibrilación, ¿no? Si es un ritmo lesional, lo más antes posible administrar un descarga. Y se inicia inmediatamente, obviamente, continuando con las RCPs durante 2 minutos. Cada 2 minutos tiene ese tiempo, ¿no? De evaluación y de hacer las RCPs cardiopulmonares. Y cuando no es desfibrado, obviamente son el tipo asistorios y la actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Donde prácticamente aquí es importante la administración de adrenalina. En cambio, en los desfibrilables lo haces después de la primera descarga, ¿no? No es importante, pero aquí sí es importante en la actividad eléctrica sin pulso y el asistorio. Entonces, todo con el objetivo de retornar a la circulación espontánea, ¿no? Entonces, ahí vean, primero hacemos un diagnóstico, hacemos la CAB, la compresión, manejo de la aire y la ventilación, ¿no? En este caso la C porque es la compresión, ¿no? Esto no lo confundan con la evaluación primaria, ¿no? El XABCD. En aquí es el CAB, esto estamos hablando de resucitación cardiopulmonar, ¿no? 30 compresiones, 2 ventilaciones y obviamente el hecho de que nosotros tenemos que identificar frente a qué tipo de ritmo estamos, ¿ya? Entonces, aquí como les decía, ¿no? Antes era ABCD, ahora es CAB, ¿no? Prácticamente viendo aquí las compresiones iniciales han demostrado ser más primordial frente a la vía aérea, ¿no? Porque ahí el problema es la bomba, ¿no? Y prácticamente la importancia del tiempo, como les decía, el tiempo cerebro, ¿no? Mientras más tiempo esté ese paciente hipoxémico no hemodinámicamente estable, ahí es donde en minutos ya existe una falla eléctrica, una falla hemodinámica y por último una falla metabólica, ¿no? En minutos. Pues ustedes me dirán, doctor, ¿y cuánto tiempo lo podemos reanimar al paciente? No hay un criterio universal donde diga este paciente máximo 10 minutos, ¿no? Pero sí conocemos que a partir de los 4 minutos o 5 minutos ya hay un estrés, ¿no? Hemodinámico. Ya empieza a haber el cambio a nivel cerebral si es que no hay, está con datos de hipoxemia. Y a partir de los 10 minutos ya hay un estrés metabólico. A esto se llama, por ejemplo, una respuesta metabólica al trauma, ¿no? Y ya pasado los 10-15 minutos, ese paciente ya, si va a salir, pues entra ya con datos irreversibles de muerte cerebral o es que ese paciente va a salir vegetal, ¿no? Entonces aquí prácticamente a partir de los 15 minutos a 20 minutos, ¿no? No se puede, o sea, ya sabemos que por fisiopatología, sabemos que a partir de los 5 minutos se está provocando los reactantes de fase aguda, todo el estrés metabólico, ¿no? Hemodinámico. Y a partir de los 10, ahí empieza la parte metabólica más severa, ¿no? 10-15 minutos el paciente, si va a salir con algún estrés vegetativo. Entonces, por eso, como parámetro no unificado universalmente,
aquel paciente que por más de 15 minutos, ¿no? Que no haya tenido pulso, que ese paciente esté con pupilas midriáticas, asiflécticas, sin datos de señalización de vida, ese paciente prácticamente se le deja, ¿no? Como un parámetro que se maneja como 15 minutos. En sus hospitales que ustedes han estado como experiencia, ¿cuántos minutos hacían el RCP? A ver, ¿algún colega? ¿Alguien? Le vamos a preguntar, a ver aquí. Abril, a ver, Abril, ¿cuánto tiempo realizaste la RCP? Abril. Bueno, creo que no está Abril, ¿no? Alejandro o Alejandra o Alessandra. ¿15 a 20 minutos, doctor? 15 a 20, ¿no? Entonces ahí tenemos una ¿por qué, no? No hay un criterio, y ustedes lo van a averiguar, no hay un criterio definitivo donde te diga, no, paro 10 o 15 minutos así, no, ya no más, no hay ni en las mismas guías, te dicen, no, debes dejar de hacer paro porque ese paciente está muerto, no, pero sí se manejan signos como que ya indicativos de que hay un daño neurológico irreversible, pupilas midriáticas, ausencia de signos vitales, ¿no? Y obviamente que el tiempo mayor aquí. Por esta cronología, como ven, desde a partir de los 4 ya hay una alteración eléctrica, hemodinámica si pasa 4 minutos, y obviamente la parte metabólica, que a partir de los 10 minutos ya entra un daño irreversible. Entonces, en este caso entra la ética, ¿no? Lo quieres sacar realmente a partir de los 15 minutos, puede salir y va a salir, pero vas a sacar a un paciente que va a poder reconstituirse a su vida ordinaria, no lo creo, la verdad. Entonces por eso que ahí a veces entra el dilema ético, ¿no? Donde no, ese paciente no va a salir, y ya avisan a los familiares que posiblemente no podemos decir, no, ya pasó 15 y eso es nuestro límite. No, no se puede hacer eso, ¿no? Tenemos que, obviamente, conociendo esta cronología, saber y cómo decidir frente al paciente y a la familia, decirle, ya ha pasado tanto tiempo y obviamente no se va a poder hacer nada, y obviamente decir que ha fallecido con todas las medidas que se ha hecho, ¿no? El protocolo de RCP, ¿no? Entonces es muy importante ver en ese sentido, ¿no? Entonces ahí vemos la desfibrilación y la mortalidad, ¿no? Mientras más rápido identificamos un signo desfibrilable, pues como dicen, chicharrón rápido. ¿Por qué? Porque si tardamos, ¿no? En la mortalidad, la sobrevida disminuye en este cuadro. En cambio, aquella que sí se ha logrado hacer la reversión, ¿no? Puede incrementar la sobrevida, ¿no? Entonces, por eso es que en materia de la sobrevida, ¿no? En la cadena de supervivencia, la desfibrilación está como un paso inicial, ¿no? Obviamente las compresiones, pero después ya hacer el manejo correcto mediante la identificación del ritmo. Entonces, obviamente el manejo adecuado de la vía aérea, conforme se va haciendo, tiene que hacerse prácticamente con la respiración y obviamente la circulación. Entonces este es el algoritmo que seguramente lo habían descargado en la plataforma, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo paso por paso, donde prácticamente ahí nos dice si es algún tipo de ritmo, ¿no? Desfibrilable o no desfibrilable. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Si hay algún tipo de ritmo como la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular, entonces deben de hacer prácticamente la desfibrilación. 2 minutos de compresión y recién se administra la adrenalina. Entonces vean cuál es la diferencia, ¿no? En los ritmos desfibrilables prácticamente no está el manejo inicial con la adrenalina, ¿no? En cambio, en el tipo de ritmo no desfibrilable como la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, prácticamente allí sí se encuentra la administración de adrenalina inmediatamente, ya sea por intravenosa o intraósea, ¿no? Cada 3 o 5 minutos. O sea, aquí prioriza la adrenalina, aquí prioriza la desfibrilación. Y después de la primera desfibrilación, recién indica darse
la epinefrina. Miren, incluso de la segunda, ¿no? Y recién indica. Entonces, en los ritmos desfibrilables no es prioridad la adrenalina, la prioridad es desfibrilar. Y obviamente en las no desfibrilables la prioridad es la adrenalina, ¿no? Ahí vamos a ir viendo cómo va pasando eso, ¿no? Entonces, dentro del manejo de la vía aérea, como ustedes hayan visto, prácticamente miren aquí cómo está agarrando con los 3 dedos. Obviamente aquí está el ambú, ¿no? Cómo va sujetando el muñeco. Bueno, en este caso mañana va a ser con el muñeco. Cómo se debe de ventilar, ¿no? Obviamente el mano como una C, ¿no? Los 3 dedos por debajo de la mandíbula, ¿no? Eso obviamente cuando es uno solo, ¿no? Pero sí se puede hacer también asistido, ¿no? Una persona que esté buceando y obviamente otros que tengan las dos manos en C, ¿no? Ambas manos en C y que vaya colocando, ¿no? Entonces, más que todo esto, ¿para qué? Para hacer el refuerzo de las dos ventilaciones, ¿no? De presión positiva que genera el ambú, ¿no? ¿Quién debe de intubar? Pues ya la mucha persona más experta, que es obviamente ustedes lo tienen que ser, ¿no? Haciendo este tipo. Obviamente el manejo de la vía aérea es otro curso, ¿no? Que lo vamos a sacar para fines de mes o para el siguiente mes, en el cual solamente vamos a hablar vía aérea, formas de intubación. Es un taller muy grande, muy bonito que lo vamos a tratar de hacer. Y obviamente se les va a informar, ¿ya? ¿Cuándo se debe de intubar, no? Obviamente la prioridad no es intubar, eso que quede atrás. Con presión positiva, el ambú listo, con eso generas tus dos ventilaciones. La importancia es aquí en las compresiones e identificar el ritmo, eso es lo más prioritario, ¿no? Y obviamente realmente es necesario intubar, no. Prácticamente, como ven, se le puede dar una asistencia de presión positiva a través de un dispositivo que no es invasivo, ¿no? Entonces, en la circulación, ¿no? El masaje cardíaco externo, las compresiones del esternón de al menos 5 centímetros de profundidad, ¿no? Una relación 30-2, que por lo menos esté en una frecuencia de 100 a 120 de compresiones por minuto, ¿no? Y obviamente eso se hace cada 2 minutos, 2 minutos, ¿no? Entonces ahí tienen prácticamente la ventilación, ¿no? Una vez que ya está intubado el paciente, es muy diferente, ¿no? Aquí cuando no está intubado se hace la frecuencia 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿no? 32. Pero si el paciente ya está intubado, ¿cómo lo voy a reanimar, doctor? Pues si ya está intubado, las compresiones no se detienen, siguen su ciclo de 30 compresiones, pero el que está ya con dispositivo, ya está con el ambú, tiene que hacer una ventilación cada 5 o 6 segundos, ¿no? Entonces miren que cambia, ¿no? Cuando no está intubado, solo se hace 32, pero cuando ya está intubado, ahí ya tiene que hacer cada 6 segundos una ventilación, ¿no? Una ventilación cada 5 a 6 segundos, ¿no? Entonces, muy importante eso respecto al manejo de las compresiones, ¿no? De alta calidad, 5 centímetros de profundidad y la frecuencia que tiene que emplear, ¿no? Entonces, el manejo de la DEA, que aquí lo ven, prácticamente es esta DEA, que prácticamente es un dispositivo, ¿no? De desfibrilador externo automatizado. Detecta el ritmo, ¿no? Y esta automáticamente se programa para desfibrilar si es que se trata de un ritmo desfibrilado, ¿no? Ven que ahí tiene los dos parches, ¿no? Se pone cada uno en la parte subclavia derecha y en este caso en el apex, las dos que se van poniendo y se van yendo al dispositivo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para identificar los ritmos, ¿no? Se puede hacer una descarga inmediata rápidamente si es un ritmo desfibrilable, y si no, pues se hace las compresiones, ¿no? No se realiza la descompresión. La posición de las paletas del DEA, ya les dije, ¿no? Subclavia derecha y a nivel del apex cardíaco, ¿no? Acá. Entonces miren que esta señalización va, ¿no? Prácticamente de izquierda a derecha para identificar estos tipos de arritmias, ¿no? Las arritmias que son de carácter desfibrilador. Entonces en el desfibrilador van a ver que mañana lo vamos a traer uno casero porque está prediseñado, no es muy difícil traer al hospital, pero obviamente cuando ya estén haciendo sus turnos ustedes tienen que identificar qué tipo de desfibrilador tiene, ¿no? Entonces, ¿por qué es el tipo? Es dependiendo a la cantidad de energía o al nivel de energía y ondas del desfibrilador que se debe aplicar en el SP. Entonces,
hay los desfibriladores monofásicos y los bifásicos, ¿no? Dentro de los monofásicos prácticamente el joules que maneja máximo es de 360 joules y los de bifásicos de 120 a 200 joules, ¿no? En este caso dependiendo del nivel de voltaje. Uno monofásico siempre va a ser a 360 joules y uno bifásico de 120 a 200 joules, ¿no? Entonces aquí miren las partes del desfibrilador que seguramente ustedes ya lo han tenido. Tiene incluso por numerados, ¿no? Cómo se debe desanimar. Aquí está el monitor con la frecuencia cardíaca, la carga que tiene ahí, miren, está la carga, ¿no? Y ahí está, en qué modo está. Por ejemplo, es muy diferente, les decía, ¿no? Respecto a lo que es una desfibrilación frente a una cardioversión. Entonces hay un botón, en este caso, por ejemplo, es el método sync. Aquí ven, no sé si se logra ver. Esto quiere decir sincronizado. Cuando yo aprieto esto y empieza a aparecer unas flechas acá, quiere decir que está en modo de cardioversión. Pero si no lo empleo es directamente una desfibrilación, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia. Ese botoncito que si yo lo pongo sincronizado o sync así abreviado, quiere decir que lo voy a cardiovertir. Pero esto no es un ritmo para cardiovertir, ¿no? ¿Cuándo lo cardiovertiría? Cuando no es un paro, pero que sí tenga pulso. Entonces una cardioversión eléctrica lo realizo ya en una fibrilación ventricular, en una taquicardia ventricular, pero con pulso. Allí sí puedo hacer una cardioversión. Pero si no tiene pulso y es un ritmo desfibrilable, no aprieto la sincronización y directamente hago la carga y descarga del desfibrilador, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber esto de que tiene de 200 o de 300 o es monofásico o bifásico? Dependiendo del voltaje. Ahora, si ustedes van de turno a un hospital y dicen, no, no sé, no me ha dado tiempo de revisar, entonces al momento de hacer la desfibrilación, ¿no? Se emplea las palas, ¿no? Se pone el gel transductor, ¿no? De conducción. Y si no sé si es mono o es bifásico, hacer ya, licenciada, la máxima carga. Ahí lo van a poner la carga máxima de 200 joules o la máxima carga de 360, ¿no? Entonces es lo importante si es que no se conoce la carga, ¿ya? Entonces se hace entre la presencia de un ritmo desfibrilable pero sin pulso. Esto siempre es muy importante, identificar el pulso, ¿no? Entonces ahí ven una fibrilación ventricular y aquí una taquicardia ventricular que prácticamente son complejos cuareses aberrantes, pero que ahí en cambio la fibrilación es prácticamente una maraña, ¿no? De complejos cuareses de diferentes, que esto puede ser monomórfica o polimórfica, en este caso son polimórficas, ¿no? De diferentes voltajes, ¿ya? O llegar a este tipo de los no desfibrilables, que prácticamente es la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Y ahí tenemos que identificar las H y las T, ¿no? Dentro de las hipovolemias, la hipoxia, la hipotermia, la hipo o hipercalemia, o los hidrogeniados, que en este caso la acidosis, ¿no? Las H y obviamente las T, tóxicos, taponamiento cardíaco, neumotórax de tensión, trombosis coronaria o tromboembolismo pulmonar, ¿no? Que para todo esto ahí tienen el tratamiento, ¿no? Esta es la base, pero tenemos que sacarlo, ¿no? Frente a una hipovolemia, obviamente, administrar líquido, si es que es por hipovolemia no hemorrágico, y si es una hipovolemia hemorrágico, pues administrar sangre lo más antes posible, intubarlo si es que realmente es la hipoxia, darle soporte de la oxigenoterapia, hipotermia, líquidos calientes, ¿no? Líquidos, ¿no? Y la hiper o hipocalemia, que se debe de corregir. Esto lo vamos a ver la siguiente semana, cómo corrijo una hipo y una hipercalemia, pero en la sala de emergencias. Ya van a ver que esto es tan sencillo como para ponerle ahí, no es necesario hacer alguna otra magia como tal. Y los hidrogenianos prácticamente administración de bicarbonato de sodio. Entonces igual a los tóxicos se debe tener sus antídotos, o el taponamiento cardíaco y el neumotórax. Atención, que son los dos ritmos que te dan la actividad eléctrica sin pulso, ¿no? ¿Qué es la actividad eléctrica sin pulso? Hay un ritmo sinusal, pero no hay pulso, cumple con los tres criterios: no hay pulso, no responde, respiración irregular o respiración apnésica, ¿no? Entonces prácticamente aquí les decía, estos son los dos tipos más frecuentes que te provocan una actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Y obviamente una trombosis coronaria y un tromboembolismo pulmonar. Entonces, para esto, obviamente, hacer la RCP básica, la intubación intraocular, ¿no? Y la infusión, la adrenalina, que es
lo más prioritario, ¿no? Buscar las H y las T, ¿no? Y si es necesario el bicarbonato y la atropina, ¿no? Entonces, ¿en qué momento debo administrar la adrenalina? Ya lo dijimos, ¿no? En la parte de los ritmos no desfibrilables es inmediatamente, ¿no? Lo antes posible. Pero en el ritmo de taquicardia o los ritmos desfibrilables a partir de la segunda descarga. Entonces no se desesperen por administrar adrenalina. Ahí desespérense por hacer la desfibrilación. No, la adrenalina a partir de la segunda descarga recién puedes ponerle. Entonces no hay evidencia suficiente que determine cuál es el momento óptimo para administrar la adrenalina y los fármacos antiarrítmicos durante el paro cardíaco. Pero sí hay evidencia de que la adrenalina te ayuda en los ritmos no desfibrilables. En cambio, a los ritmos desfibrilables le ayuda a la desfibrilación. Eso tomar muy en cuenta. ¿En qué momento la DCP debo administrar los antiarrítmicos? ¿No? ¿En qué momento? Prácticamente dice igual, no hay una evidencia, pero sí administrar el antiarrítmico como la amiodarona, ¿no? Que se da después de la tercera descarga. O sea, la primera, por ejemplo, estamos hablando de los ritmos desfibrilables, ¿no? Le doy el ritmo desfibrilable, la primera carga no se responde, la segunda carga, listo, no se responde, le doy adrenalina. Le doy una tercera carga y si no se responde, recién me apoyo con la amiodarona, ¿no? Allí les doy la primera dosis y el segundo bolo también después de la quinta descarga. Pues miren, ahí vamos a ver cuánto es la dosis de la amiodarona. Y la lidocaína que también se puede dar en vez de la amiodarona. Entonces no se da los dos, se da bien la amiodarona o se da bien la lidocaína, pero nos dimos desfibrilables, ¿no? Entonces, la adrenalina versus la adrenalina más vasopresina no tenía ninguna diferencia. Entonces, por eso es que solo se maneja la adrenalina. En algunos protocolos se han hecho estos estudios donde han querido asociar vasopresina más adrenalina, pero no ha habido ninguna diferencia respecto a la terapéutica. Igual la dosis convencional de adrenalina versus la dosis alta, tampoco, ¿no? Solo se le da 1 miligramo, ¿no? Endovenosa con su push de fisiológico y obviamente mientras más adrenalina, algunos decían, si le damos 2, 3, 5 miligramos, no ha habido ninguna diferencia respecto al manejo, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta, colegas, para terminar con algunos detalles más de la guía del AJA. Entonces aquí nos vamos a ir antes ya para ir terminando. Esta es la guía que les he dejado, seguramente ya lo hayan descargado o bueno, lo han visto, pero necesariamente lo vamos a necesitar para que ustedes vayan repasando, ¿no? Pues prácticamente este es el algoritmo del AJA, lo voy a agrandar un poco. Se puede ver la pantalla, ¿no, colegas? Sí, doctor. Sí, se ve. Ya, entonces miren, este algoritmo del AJA, ¿no? Prácticamente es el último, obviamente este año se va a actualizar porque cada 5 años se actualiza este algoritmo. Y veremos qué buenas nuevas nos trae, ¿no? Entonces miren que este algoritmo prácticamente comienza con la seguridad de la escena, ¿no? Que es lo que hemos mencionado, ¿no? Y obviamente esto estamos hablando del algoritmo de soporte básico, ¿no? Estamos hablando de lo básico. Ahí es decir, cómo comprobar la vía respiratoria, pedir ayuda, activar el sistema de respuesta, obtener el DEA, ¿no? Lo más antes posible, ¿no? Y después allí te dice comprobar, ¿no? Los 3 pasos, ¿no? Comprobar la víctima no respira, solo jadea o boquea, ¿no? Estamos valorando una triada, ¿no? Y si se detecta pulso con certeza a cabo de 10 segundos. ¿Cuánto tiempo debo de tardarme en detectar el pulso? 10 segundos. Si no hay en 10 segundos el pulso, pues ya es ausencia de pulso, ¿no? Y el pulso, ¿dónde lo debo de tomar con mayor frecuencia? Es obviamente en pulso carotidio, ¿no? El pulso central, no el pulso femoral, no otros pulsos, ¿no? Y obviamente la respiración es anormal o detecta o jatea. Entonces, ¿qué pasa? Miren esta triada, ¿no? La respiración en este caso es normal, se detecta pulso pero no responde. Entonces, ¿qué dice ahí? Controlar hasta que llegue los reanimadores de emergencia. Miren, de la primera triada que hemos dicho, la triada cuál era para definir paro, no responde, no respira o respira irregularmente y no hay pulso. En este caso esta paciente inconsciente, pero la respiración es normal y hay pulso. Entonces, ¿qué te dice? Ah, ya, entonces espera y llama a un sistema de emergencias, ¿no?
ahí puede ser un síncope, ¿no? Nos vamos a este lado del lado. ¿Qué pasa si una persona está inconsciente? La respiración es anormal, pero se detecta pulso. En este caso tiene 2 de los 3, ¿no? Entonces en este caso, ¿qué te está diciendo? Proporcionar la ventilación, ¿no? Comprobar el pulso cada 2 minutos y se escucha alguna presencia de sobredosis de opiáceos, que puede ser un dilema en esto, ¿no? En este caso de los 3, ¿qué no está cumpliendo? Que hay pulso, o sea, no responde, respira irregularmente, pero hay pulso. Ahí tienen que sospechar ya de una parada respiratoria, ¿no? En este caso tiene que cumplir con la triada. Entonces se dan cuenta cómo estamos viendo. De los 3, sí o sí tiene que cumplir los 3 criterios para definir paro. 2 de ellos no cumple, allá puedes hacer esto. Si solo no respiras regularmente, pero no responde, pero hay pulso, ese paciente está en paro respiratorio y tienes que hacer más que todo el manejo de la vía aérea. Entonces incluso te dice, miren, tengo que evaluar el pulso, ¿no? Tengo que ver porque ese paciente fácilmente puede entrarse a este algoritmo del paro. Entonces hasta aquí lo estoy dejando bien claro, ¿no? Cómo va siendo el manejo para identificar el paro cardiorrespiratorio. En este caso sí o sí tienen que ver esta triada, ¿no? No respira o respira jadeante, no se detecta pulso y obviamente no responde, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, les dicen, ¿no? El manejo inicial del SP lo más antes posible, ¿no? Realiza ciclos de 30 compresiones efectivas, ¿no? ¿Cómo es una compresión efectiva? 5 centímetros de profundidad, una frecuencia que va de 100 a 120 compresiones por minuto, 32, ¿no? Y ahí, obviamente, como segundo paso, lo más antes posible que el DEA o el desfibrilador, ¿no? Lo más antes posible. ¿Para qué? Para identificar el ritmo, ¿no? Si es desfibrilable o no es desfibrilable. Y aquí ya te dice, si es desfibrilable, administrar una descarga. Ya te está diciendo, ni siquiera te dice aquí administrar adrenalina, descargarlo, ¿no? Descargar y reanudar las compresiones durante 2 minutos, ¿no? Hasta que lo indique el DEA, ¿no? Para permitir la comprobación del ritmo. Entonces aquí te dice desfibrilar y después continuar, no te dice administrar adrenalina, ¿no? ¿Qué te dice? Continuar hasta que lo sustituyan los profesionales de soporte vital, ¿no? Avanzado. En este caso priorizan la descarga y compresiones. Pero si no es desfibrilable, obviamente hay que hacer la RCP 2 minutos hasta que llegue el DEA y controlar hasta que los sustituya a los profesionales, ¿no? Entonces, prácticamente aquí igual se debe de hacer la administración de adrenalina, que aquí lo vamos a mencionar, ¿no? Entonces aquí miren, ¿no? Este algoritmo es muy interesante, que ustedes seguramente solo estamos recordando. Entonces el ritmo es desfibrilable, ya hemos identificado que es un paro. ¿Es desfibrilable sí o no? Si es desfibrilable, listo, chicharrón, ¿no? De frecuencia, la taquicardia y la fibrilación ventricular sin pulso. La descarga, ¿no? ¿Cuánto de descarga le voy a dar? Si es monofásico, pues lo daré el máximo, ¿no? Le puedo dar 200. Si es bifásico 200, si es monofásico 300. No conozco decirle, no, pónmelo lo máximo y listo, chicharrón. Después 2 minutos de RCP. Tengo que, mientras hago la descarga y las compresiones, tengo que obtener un acceso intravenoso o intraóseo. Después, miren, la primera, otra vez la descarga, ¿no? Y decimos desfibrilable o no, descarga, listo. 200 Joule o 360, ¿no? Después de la segunda descarga, miren, de segunda descarga, recién te dice administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos. Después de la primera, segunda descarga, ¿no? 1 miligramo, bastante, ¿no? Que lo ponga por intravenosa o intraósea, ¿no? Y ahí dice considerar la posibilidad de usar un dispositivo de manejo avanzado para la vía aérea, ¿no? O la capnografía. Entonces aquí se vuelve a preguntar, ¿no? ¿Es desfibrilable sí o no, no? Y llegar hasta los 2 minutos de RCP, que ahí igual se van. Y aquí es, ¿no? ¿Cuándo se administra entonces la amiodarona o la lidocaína? Después de la primera, segunda, tercera descarga. Recién puedes administrar la amiodarona o la lidocaína. Entonces miren que se están dando cuenta cómo se maneja
en este caso los sismos desfibrilables. ¿Cuál es el primer paso? Identificar el tipo de sismo, ya hemos mencionado. Aquí darle la primera descarga, 200, 360 joules, dependiendo del desfibrilador. Continuar con 2 minutos, realizar nuevamente la descarga, segunda descarga, y después de la segunda descarga recién la adrenalina, ¿no? Continúa con las compresiones, realizo la tercera descarga y se persiste con el sismo. Aquí recién hago el empleo de ¿qué? De la amiodarona o lidocaína, ¿no? ¿Cuánto de amiodarona? Aquí está, miren, en este lado, ¿no? La amiodarona se le puede dar la primera dosis, ¿no? De 300 miligramos, ¿no? Seguida de una dosis de 150, ¿no? Entonces la amiodarona de 300 miligramos le doy, pero después de la tercera descarga, y después de eso le puedo dar un rescate, pero con la mitad. Es adrenalina, es amiodarona o lidocaína. ¿Cómo le doy la lidocaína? La primera dosis le tengo que dar de 1 a 1.5 miligramos kilogramo peso. Esto mañana vamos a sacar el día de la práctica, ¿no? Porque la lidocaína 2%, ¿cuántos ml le puedo dar? ¿No? Y la segunda dosis la mitad. Si yo utilizo 1, a la siguiente le voy a dar 0.5, ¿no? Entonces miren cómo debo de emplear amiodarona o lidocaína, pero después de la tercera descarga, ¿no? Y así viendo si es que puede pasar de un sismo a otro sismo que no puede desfibrilar, ¿no? Eso en el caso de los sismos desfibrilables. Y en el sismo no desfibrilables, pues aquí miren que lo primero que se debe de hacer, obviamente la compresión, pero rápidamente la administración de adrenalina, ¿no? Prácticamente, ¿cuánto? 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, ¿no? Se le tiene que dar por intravenosa o intraósea, ¿no? Y se puede utilizar la capnografía, ¿no? Como monitoreo si es que ya este paciente está intubado, ¿no? Entonces el sismo prácticamente puede variar, puede ir de un sismo no desfibrilable a un sismo desfibrilable, ¿no? Entonces aquí por eso se pregunta, ¿el sismo es desfibrilable? Sí o no, ¿no? 2 minutos de RCP, ¿no? Obviamente buscar las causas de las H y las T, ¿no? Mediante se haga esto a 32, ¿no? Y ver que si puede salir o no. Entonces si se da cuenta prácticamente se tienen que buscar las H y las T que hemos mencionado, ¿no? Y como digo, este paciente ha salido del paro, aquí está, miren, ahí le dejo el cuadrito. ¿Cómo voy a decir este paciente ya está? Tengo que ver el pulso. Si se dan cuenta, el pulso juega un papel muy importante, tanto para definir que ese paciente está en paro, como también ver cómo ha retornado a la circulación espontánea, ¿no? Pulso y presión arterial, ¿no? Aumenta repentino y sostenido del PET-CO2, que esto se ve por la capnografía, ¿no? Que esté mayor a 40 milímetros de mercurio, y las ondas espontáneas de presión arterial con monitoreo intraarterial, o sea, en un monitoreo invasivo, si es que haya recuperación de las ondas, de la presión invasiva, puede, pero en este caso, algo clínico no invasivo, tenemos que buscar la presencia de pulso, ¿no? Entonces el pulso y la presión arterial definen, en este caso no invasivo, de la circulación espontánea. Si se cuenta el capnógrafo, entonces perfecto, tiene que estar mayor a 40, con eso dicen, ya ha recuperado, está volviendo a la circulación espontánea, ¿no? O sea, hay estos 3 criterios que puede utilizar. Obviamente en lugares donde no se cuenta con una presión intraarterial, como un cateterismo de la arteria radial, ¿no? Entonces si se tiene PET-CO2 lo instalamos, y si tiene pulso, pues el paciente ha salido a circulación espontánea. Entonces ese es el algoritmo que quisiera que se memoricen para el día de la práctica, ¿no? Y obviamente hemos mencionado la calidad de las compresiones, ¿no? Evitar obviamente una ventilación excesiva, que hemos mencionado que no es necesario, no basta con 2 ventilaciones, más que todas las compresiones son más importantes respecto a eso. Y el capnógrafo que se puede utilizar para ver si es que ha vuelto a circulación espontánea, ¿no? Pues aquí miren igual, ¿no? La energía que se debe de descargar de 120 a 200. Si no conocen, pues lo máximo, ¿no? Ya sea bifásico o trifásico, monofásico o bifásico, ¿no? Ahí hemos mencionado las dosis de la adrenalina, el manejo de la vía aérea, que prácticamente la intubación se hace no de prioridad, ¿no? Se puede utilizar con un dispositivo supraglótico, una máscara laringia o el ambú, ¿no? El capnógrafo, y obviamente si es que ya se puede
se realiza la ventilación intubado, cada 3 a 5 segundos una ventilación, ¿no? Ya hemos mencionado los criterios, las H's y las T's. Entonces, miren que para todo eso, este algoritmo es muy importante para reconocer y saber en qué momento y cuánto de dosis debemos dar de diferentes medicamentos, ¿no? Y luego, obviamente, la circulación espontánea logrado tiene que ir, donde hemos dicho, a una unidad de cuidados intensivos, y obviamente allí nosotros tenemos que ver si es que este paciente no va a volver a hacer un paro, ¿no? Porque hemos dicho, ¿no?, la cronología. Entonces, eso respecto a este tema, colegas. No sé si hay alguna duda o pregunta. Esta guía ya lo van a encontrar en la plataforma, ya lo he dejado, ¿no? Entonces, eso respecto a el tema de resucitación cardiopulmonar básico y avanzado, respecto a esta guía, que seguramente lo hayan visto, y obviamente la aplicación también lo hayan descargado, ¿no? ¿Alguna pregunta, colegas? Entonces esta semana prácticamente va a ser el estudio de esta guía, ¿no? O sea, para el día de la práctica tienen que venir sabiendo todo esto, porque va a ser más práctico. Les voy a poner casos clínicos donde por grupos, ¿no?, ya les he mencionado, van a resolver cada uno de esos casos, ¿no? Yo lo voy a poner y ella va a saber. O sea, todos ustedes tienen que ser el líder, ¿no? Prácticamente el líder tiene que comandar, a decir ya inicio de RCP, ya, ¿dónde está el desfibrilador? ¿Dónde está él? Ya tiene que alertar, ¿no? Ya vemos que ese tipo de signo está, si no está, no, esto es una FA, o esto es un TB, tiene pulso, no, no tiene, ya iniciaremos. Compresiones 32, ya, descarga inmediata, busquen, traigan el desfibrilador, ¿no? Y ahí le va, ¿cuánto le va a dar? Ya, lo máximo, 200 o 360. Listo, vamos, sigue, compresiones efectivas. Ahí el líder tiene que comandar, ¿ya? Esa es la idea, de que ustedes empiecen a comandar a cada uno, porque obviamente tienen que supervisar incluso en tiempos, ¿no? Y ver también la persona que estás reanimando, si es que no está, que haya una sustitución cada 2 minutos, ¿no? Cada 2 minutos, porque se puede cansar, ¿no? Y obviamente no va a tener una buena compresión efectiva, ¿no? La idea es que tenga una buena compresión, que la medicación se esté realizando, se detecte el ritmo y que empiecen a hacer ese abordaje. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar en la práctica. Cada uno de ustedes va a cumplir un rol fundamental en el hecho de ser líder, de que ustedes tienen que comandar, ¿no? Ahí tienen ya listo RCP, compresiones, y obviamente ahí tienen que estar con su reloj para ver en cuánto tiempo está, cómo está, si ha salido o no ha salido, y ahí vamos a tratar de poner el tipo de ritmo, y obviamente ahí los medicamentos también. ¿Quién lo va a administrar? El líder tiene que decir ya, tú compresiones, tú ayudas a compresiones, tú vía aérea, medicamentos, ¿no? Desfibrilador, ¿no? Ahí por eso les he hecho 5 personas, ¿no? Que vayan, que haya 2 animadores, uno en ventilación, ¿no? Uno el líder y uno que esté manejando el desfibrilador y los medicamentos. Y eso lo vamos a hacer rotativo, o sea, uno ya tiene que estar ahí. Mejor si el líder está en la parte ventilatoria, ¿no? Y ahí va a estar manejando la parte de ventilación mientras las 2 compresiones se van haciendo. Y el otro que va a ir manejando el desfibrilador. Colegas, hasta aquí alguna pregunta, no sé si están ahí, den señales de vida, por favor. Para el día domingo, doctor, ¿tenemos que traer algo? Sus energías como colegas. Está bien, doctor. Sí, van a traer sus energías. Obviamente vénganse con una ropa suelta, ¿no? Para que, obviamente les dije, ¿no? Van a cumplir ese rol de ser el líder, ¿no? O sea, les dije, ¿no?, que van a ser grupos de 5. Entonces yo voy a entrar con 5, va a haber también otra persona que nos va a apoyar. Entonces ahí se les vamos a poner el ritmo, es decir, está en tal ritmo, ya, ¿qué van a hacer? Ya tu líder, y el líder te tiene que organizar, ¿no? Ya tú vas a hacer tu vía aérea, tu compresiones, tu fármaco y desfibrilador. Cada uno su rol, ¿no? Cumple. El que está haciendo compresión ya tiene que hacer buenas compresiones, el que está esperando ya tiene que estar vigilando, puede ayudar al que está administrando. Entonces, tiene roles, ¿no? Entonces el líder puede estar en vía aérea,
le designa a los dos compresores, uno que va a ir a los medicamentos y al desfibrilador, y ahí están los roles. Y el líder tiene que decir, ya pasó 5 minutos ya, o 2 minutos, cambio. Ahí van a ver, no está haciendo buenas compresiones, o tal vez no está ventilando bien, o administre tantos, ahí va a estar los medicamentos también, ¿no? La adrenalina, cómo tiene que administrarlo, cómo no se debe de realizar, ¿no? ¿Cuánto de amiodarona? Entonces, ahí todo ustedes tienen que prácticamente memorizarse este algoritmo para el día de la práctica, ¿ya, colegas? Y obviamente ese día vamos a darles un pequeño taller del manejo del desfilador en un desfilador casero que se tiene en la universidad, obviamente con los mismos parámetros que es un desfilador ideal, ¿no? Y eso obviamente en los lotes que van a tener en los diferentes módulos lo tienen que identificar ya, obviamente ya de entrada, qué desfilador tienen, cómo lo van a hacer, todo eso. ¿Ya, colegas? Está bien, doctor. Ya, entonces creo que hasta aquí se ha comprendido. De verdad quedo muy agradecido respecto a la asistencia. No les quiero cansar mucho, ya, pero por favor, esta guía ya está. ¿Lo han podido descargar en la aplicación, en la plataforma? Sí, doctor, Sí, no he doctor. podido bajar la aplicación, doctor. Ya, alguien que no lo ha, o alguien que ya lo ha instalado, o nadie siempre. Pues que ni siquiera se han dado cuenta, tal vez, colegas. Entonces yo sí lo Doctor, podía yo instalar. Janet, lo instalaste, Sí, sí, ya, doc. y lo estás estudiando, Sí. ya. Bien, Esperanza. Sí, doctor, igual he logrado instalar la aplicación. Ya. Bien, colegas, por favor, instalen, no es, ya han visto Janet, pero no es ambuloso, es rápido, se instala y se programa y ahí está en modo juego, en modo estudio, ¿no? Es muy didáctico para que ustedes vayan integrando la parte visual, ¿no? Ya, colegas, eso por favor. Y nuevamente reiterarles la tarea, la evaluación, el foro, todo está hasta medianoche. Por favor, los que no lo han completado, vayan completándolo, no les quiero perjudicar en este sentido. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto a alguna duda que tengan, colegas? Ya para el día domingo, cuando vengamos, nos encontremos, vamos a estar, ya les voy a ir subiendo igual la tarea de esta semana, con el mismo tiempo, ¿no? De una semana, y siempre les digo, ya está las tareas en sala, ¿no? Todo el material también, ¿ya? Entonces, bueno, si no hay preguntas, vamos a terminar con la lista y ya, a ver, Marianela Alegría, Sí, doctor, presente. ya, Jessica Blanca, o Blanco, perdón, Presente, doctor. ya, Carvajal Roque, Presente, doctor. ya, Catacora Espejo, Presente, doctor. ya, Catunta Vargas, ya no está, ¿no? Chenga. Chambi Quispe, Presente, doctor. ya, Chambi Mamani, Presente, doctor. ya, Choque Choquehuanca, Presente, doctor. ya, Choque Saca, Presente, doctor. ya, Chuca Kenta, Presente, doctor. ya, Conde Laura, Presente, doctor. ya, Condori Mendoza, Cori Cruz, Presente, doctor. Condori Mendoza. ya, Presente, doctor Cori Cruz. ya, Corina Nina, perdón, Presente, doctor. ya, Coronel Quispe, Presente, doctor. ya, Cruz Toses, Presente, doctor. ya, Flores, Presente, doctor. ya, Gaspa Ochoa, Presente, doctor. Juan
Presente, doctora. Ya, Guarachi León. Presente, doctor. Ya, Loaiza Ramírez. Presente, doctor. Ya, Mariana Huanca. O Mariana, perdón. Machaca Chocaya. Presente, doctor. Ya, Parra Vilca. Presente, doctor. Ya, Pérez Mamani. Pérez Mamani no está, ¿no? Kisbert Linares. Presente, doctor. Ya, Quispe Huanca. Presente, doctor. Javier, no. Sí, sí. Disculpe. Sí, Ah, sí, sí, está bien. presente. Quispe Machaca Rodrigo. Presente, doctor. Ya. Quispe Grover. Presente, doctor. Ya, Alejandro Quispe. Presente, doctor. Ya, Alejandra Quispe Vargas. Presente, doctor. Ya, Miriam Ramos. Presente, doctor. Ya, Lisette Rodríguez. Santa María Jocelyn. Presente, doctor. Ya, Sarsuri Esperanza. Presente, doctor. Ya, Surco Pamela. Presente, doctor. Ya, Taquila Licota Nelly. Presente, doctor. Ya, Valencia Ivette. Presente, doctor. Velasco Mauricio. Presente, doctor. Y Vera Claudia. A ver, vamos a ver. Presente, doctor. Ya, a ver, vamos a ver un mensaje. A ver, vamos a ver. Ya, bueno, ya te llamé Sheila, ¿no? Bueno, colegas, bueno, igual agradecido por el espacio. Nos vemos el día domingo con las características que les he mencionado. Por favor, estudien en lo que es el RCP básico y avanzado, prácticamente la guía, ¿no? Entonces vamos a hacer lo más práctico el día domingo para que hagamos, y obviamente ustedes pongan en ese papel de líder, ¿no? Que ustedes tienen que comandar, decir cuándo, cómo, ¿no? Dónde, quién va, en todo eso, ¿no? Eso lo vamos a hacer el día domingo. Entonces con todo esto nos vemos, tengan un buen resto de jornada, buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, doctor.